para un tiempo como este. And we were talking about the theme for such a time as this. Hablamos la semana pasada para un tiempo como este celebrar la diferencia. Last week we talked about how for such a time as this we must celebrate differences. Y este domingo vamos a hablar entonces para un tiempo como este el poder del Espíritu Santo. And on this Sunday we're going to talk about for such a time as this is the Holy Spirit. En el tiempo que vivimos, In the times that we live in, ¿por qué entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo? why do we need the power of the Holy Spirit? Y en Hechos 2, del 1 al 4, leemos así. On Acts 2, 1 through 4, El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a una llama o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo le daba esa capacidad. on the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Suddenly there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. Escucha la palabra que usa aquí para viento. The word that is used here for wind Es neuma en griego is pneuma in Greek, y en hebreo es raus. and in Hebrew is raus. Y esa palabra quiere decir viento o aliento. And that word means wind or breath. Es la misma palabra que se usa cuando Dios le puso aliento al hombre. It's the same word that was used when God put breath in a man. A mí me encanta porque aquí dice que hubo un viento bien grande. I love it because it says that there was a powerful wind. Escucha, los muchachos en casa ahora están viendo un show que se llama Flash. Now the kids at home are watching this show called Flash. Es un hombre que corre bien rápido. It's about a man that runs very fast. Pero cuando él pasa como la atmósfera, But when he passes the atmosphere, hay un torbellino. there's like a swirl of wind. Y hasta rompe los cristales de los edificios y todo. And that swirl even breaks, shatters windows from buildings. Y cuando yo estaba leyendo esta porción, And when I was reading this portion of the Bible, yo dije, wow, así yo creo que fue cuando llegó el poder del Espíritu Santo a esta tierra. I say, wow, I think this is the way it looked like when the power of the Holy Spirit came to earth. Escucha, estaba llegando algo sobrenatural a esta tierra. Something supernatural was coming to our earth. Y el mundo entero tenía que darse cuenta de que algo grande estaba llegando. And the whole world had to notice that something big was coming. La Biblia dice cuando Jesucristo venga por segunda vez, el mundo entero lo va a ver. The Bible says that when Jesus Christ comes for the second time, the whole world will see it. Todo el mundo en Jerusalén, Everyone in Jerusalem, ese día, that day, se dio de cuenta noticed que algo grande había pasado that ahí. something big had happened. Hubo un viento que nunca veían There was a wind that they had never seen before. y nunca lo habían They sentido. had never felt it. Pero los hombres judíos But the Jewish men que vivían por lo menos 25 millas de Jerusalén, that lived about 25 miles from Jerusalem, la ley les requería a todos ellos the law required que fueran a tres fiestas. that they had to go to 3 different celebrations. La primera era la Pascua, The first one was Passover, el otro era el día de Pentecostés the second was the Pentecost Day, y la última era la fiesta de los tabernáculos. and the last one was the Feast of the Tabernacles. La fiesta de Pentecostés, las condiciones del clima eran las mejores. The climate conditions for the Pentecost Day celebration was the best. Ya habían pasado las lluvias, The rain had already gone by, ya estaba entrando el verano. and the summer was coming, So era más fácil para ellos viajar. so it was easier for them to travel. So, cuando en esta fiesta se cree era cuando más judíos habían en Jerusalén. They believe that during this celebration is when the most Jewish came to Jerusalem. El Pentecostés, ellos celebraban en el día de Pentecostés. On the day of Pentecost, they celebrated Ellos celebraban
cuando Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, they celebrated the day when God gave Moses the laws. y también celebraban dando gracias a Dios por sus cosechas. And they also celebrated giving thanks to God for their harvest. Y judíos de todas partes del mundo llegaban a Jerusalén. Jews from all around the world came to Jerusalem. Pentecostés significa 50. Pentecost means 50. Eso es lo que significa Pentecostés, 50. That's the meaning of it, 50. Eran 7 semanas después de la Pascua, It was supposed to be 7 weeks after Passover, más un día. plus 1 day. Pero esto es lo importante aquí. But this is the important thing. Ellos estaban celebrando cuando Dios le dio la ley a ellos. They were celebrating when God gave them the law. La ley fue dada a los judíos para hacer carácter de Dios en ellos. The law was given to the Jews as a meaning of God's character. Y que ellos tuvieran ese carácter. And they had to have that character of God. Mucha gente dice no, que la ley era mala. Many people say, no, the law was bad. La ley era buena. The law was good. La ley era tan buena que Jesús cumplió la ley. The law was so good that Jesus was able to fulfill Lo it. único era que la ley no podía salvar al hombre. The only thing was that the law could not save men. Pero la ley se había formado para crear un carácter en ellos. But the law was created so that there was a character in them, El carácter de Dios. the character of God. Escucha, pero ese mismo día que la ley fue dada a ellos, But on that same day that the law was given to them, 4,000 años después, 4,000 years later, o 3,000 años después, no sé, or 3,000 years later, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, Dios mismo, God Himself, viene a ellos, comes to them, no para hacer carácter, not to create character, sino para reflejarse Él mismo en nosotros. but to reflect Himself upon us. El Espíritu Santo The Holy Spirit viene a la tierra comes to earth para reflejarse. to reflect. Para que ahora cuando la gente te pregunte a ti, So now that when people ask you, ¿dónde está Dios? where is God? ¿Cómo es Dios? How is God? Tú le puedas decir, You may answer, mírame a mí. look at me, Y lo están mirando a Él. and you're looking at Him. Porque eso fue lo que vino a hacer el Espíritu Santo. Because that's what the Holy Spirit came to do. Vino a crear en nosotros It came to create in us la imagen de Dios the image of God en nosotros. in us. Pentecostés es más que una experiencia. Pentecost is more than just an experience. Desde pequeño yo siempre estoy oyendo Since I was little, I always heard la experiencia de Pentecostés. the experience of Pentecost. Y yo creo que muchos pentecostales, And I believe that many Pentecostals, mucha gente, many people, se quedaron en el estado de experiencia. they stayed in that status of just experience. Experiencia quiere decir conocimiento por algo que uno ha vivido. Experience means knowledge based on something you lived by, you lived through. Y todos nosotros hemos tenido experiencias, And we've all had experiences, buenas y malas. good and bad. Pero no todas las experiencias But not all se experiences, convierten en parte de nosotros. they turn out to be part of us. Es una decisión que nosotros vamos a hacer. It's a decision we have to make. Pentecostés es más que hablar otras lenguas. Pentecost is more than just speaking other tongues. Después de tener esta experiencia, After living through this experience, se debe convertir en un estilo de vida. it should become a lifestyle. El Espíritu Santo The Holy Spirit debe ser should be lo que nos motiva a nosotros what motivates us a vivir, to live, a trabajar, to work, a respirar, to breathe, a caminar. to walk. Debe ser un estilo de vida. It should be a lifestyle. Escucha, los 120 que estaban en el aposento The alto 120 that were in the upper room, nunca más never, sus vidas fueron iguales. their lives were never the same. Sus vidas cambiaron. Their lives changed. Pablo y Juan Paul and John siempre habían ido al templo always went to the temple, y siempre habían visto un cojo. and they always saw what is it? A lame man. Y lo veían And they saw him, y decían, and they would say, pobrecito, bless his heart, poor pobre hombre, guy, tan pobrecito so poor. que no puede andar, He can't even walk. tiene que tomar dinero de la gente. He needs to ask for money. Y todos los días que iban al templo lo veían, el hombre estaba ahí todos los días. And every time they came to the temple, they would see him. He was always there. Pero cuando
recibieron la experiencia del Espíritu Santo, But when they received that experience of the Holy que Spirit, se convirtió en un estilo de vida de ellos, that it turned out to be a lifestyle, ahora ellos están caminando. now they're walking. Ahora ellos ven el mismo cojo Now they see the same lame man. y ahora no dicen pobrecito. Now they don't say poor guy. Ahora dicen qué oportunidad tenemos Now they say what opportunity we para have que el poder de Dios se so manifieste. that the power of God may be manifested. Y le dijeron a ese hombre, And they told that man, no tenemos dinero, we don't have money, no tenemos we plata, don't have silver, pero lo que tenemos but what I have, te lo vamos a dar. I will give to you. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus, levántate y anda. stand and walk, Porque estaban viviendo because they were living en una vida diferente. a different life. Pablo, cuando lo recibió, Paul, when he received it, su vida cambió. his life changed. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Paul was a persecutor of the church. Pablo tenía otras ideas. He had different ideas. Pero cuando recibió el Espíritu Santo, But when he received the Holy Spirit, su vida cambió. his life changed. Escucha, él estaba en Efeso. He was in Ephesus. Pablo llega a Efeso Paul gets there, y había más que 12 cristianitos en Efeso. and there were only 12 Christians. Nosotros somos más que ellos. ¿Quién más de 12? We're more. Había más que 12 cristianos en Efeso. There were only 12 Christians in Ephesus. Y se reunían todas las noches And they gathered every night. y alababan a They Dios. praised God. Y hablaban de Isaías. They talked about Y Isaiah. hablaban de Joel. They talked about Joel. Y hablaban hasta Juan. Even about John. A Jesús todavía no lo conocían. They didn't know Jesus yet. Cuando Pablo llega, When Paul comes a estos 12 hombres to these 12 men, le presenta a Jesús he presents Jesus y la experiencia del Espíritu Santo. and his experience of the Holy Spirit. Estos 12 hombres These 12 men reciben a Jesús, receive Jesus, tienen la experiencia del Espíritu Santo. experience the Holy Spirit. Escucha, Efeso era la segunda ciudad más grande de Roma. This city was the second largest city in Rome. 2 años después, 2 years after, Pablo lo botaron de esa ciudad. Paul gets kicked out of that city Porque el comercio se había caído en esa ciudad. because the commerce had, There was a bankruptcy. they were in bankruptcy. Porque el comercio de esa ciudad era la idolatría y el templo de la diosa Diana. The commerce of that city was based on idolatry and the Princess Diana. La gente una vez hizo toda una fogata para botar los libros de idolatría y todas las cosas que tenían. People one day created a fire just to throw away all the idolatry things they had. Los comerciantes se levantaron The merchants, they rise y dijeron, si no sacamos a Pablo de esta ciudad, and they said, if we take Paul out of the city, esta ciudad se va a arruinar. this city will be ruined. El templo de la diosa Diana se va a arruinar. The temple of the goddess Diana will be ruined. ¿Pero por qué pasó eso? But why did that happen? Porque había un hombre Because there was a man y había una iglesia en Efeso and a church in Ephesus que no solamente había tenido la experiencia del Espíritu Santo, that not only they had the experience of the Holy Spirit, sino que vivía de acuerdo a esa experiencia. but they also lived according to that experience. Era un estilo de vida para ellos. It was a lifestyle to them. Escuchen, no solamente ellos cambiaron, Not only they changed, ellos, todas las personas que los rodeaban, all the people that surrounded them eran transformadas. were transformed. Escucha, un día Pablo estaba andando One day, walking en una ciudad in a city, y había una mujer que empezó a decir quién era Pablo. and there was a woman who started saying who he was. Él es un predicador del Altísimo, del Dios Altísimo. She said that he is a preacher of the high God. Él es un mensajero de Dios, óiganos. He's a messenger of God. Listen to him. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos puesto contentos, no necesitamos que decir nada, ya hay alguien que nos está anunciando. Any one of us would be happy that somebody's announcing this for us. Y esta mujer lo seguía todos los días. But this woman followed him every day. Pero Pablo sabía, But Paul knew lo que estaba detrás de ella no era Dios. that what was behind her was not God. Y escucha, y el diablo no te tiene que anunciar. And you know what? The devil doesn't have to announce you. El poder de Dios es el que va a decir quién tú eres o quién tú no eres. The power of God is the one that's going to say who you are. Y Pablo vino y reprendió el espíritu que atormentaba a esa mujer. Came
came and he rebuked the spirit that was tormenting her, de adivinación que había en ella. the spirit of witchcraft. También tuvo que salir Pablo de esa ciudad, And Paul also had to leave this city porque la gente dejó de hacer dinero. because people stopped making money. So, no solamente Pablo fue transformado, Not only Paul was transformed, todas las personas que Pablo se enfrentaba con ella y tenían contacto con él, but also all the people that he had contact with and approached eran transformados también. were also transformed. Eran provocados They were provoked. a saber y querer más de Dios. They wanted to learn and know more about God. Si lo que nos rodea If what surrounds us no está siendo transformado, is not being transformed, o provocamos a que quieran saber más de nosotros, or if we don't provoke others to want to know more, eso quiere decir that means que el Espíritu Santo that the Holy Spirit, no estamos viviendo el estilo de vida del Espíritu Santo. that means we're not living the lifestyle of the Holy Spirit. Él está en nosotros, He is in us. somos salvos, We are saved. pero nos conformamos con venir aquí a alabar a Dios nada más. But we're conformed to come to church and praise God. Por just eso fue that. que dije que Pentecostés es más que una experiencia. That's why I said that Pentecost is more than just one experience. Pentecostés es más que hablar lenguas. Pentecost is more than just speaking tongues. Pentecostés es transformar una ciudad. Pentecostés es transformar una vida. Pentecostés es una iglesia transformada completamente. Pentecost is to transform a city. Pentecost is to transform lives and transform cities. Si nosotros como que tenemos el poder del Espíritu Santo no estamos transformando a nadie, hay algo mal en nosotros. If we that have the Holy Spirit are not able to transform others, there's something wrong in us. Escucha, porque cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo Because when you have the power of the Holy Spirit, y ese poder está influyendo and if that power flows de adentro para afuera, from the inside out, el mundo tiene problema con ese poder. the world is going to have a problem with that power. ¿Por qué tú crees que están matando cristianos ahora mismo? Why do you think they're killing Christians right now? ISIS no puede resistir el poder del Espíritu Santo. ISIS cannot resist the power of the Holy Spirit. Soy que decide So what do they decide to do? matarlos. Kill them. ¿Por qué mataron a Jesús? Why did they kill Jesus? Los religiosos no pudieron resistir el poder del Espíritu Santo que estaba en él y lo mataron. The religious could not stand the power of the Holy Spirit that was in them, so they killed him. So, cuando estamos en un lugar So when we're in a place y nosotros estamos bien en ese lugar, and we're good there, en un lugar que no es cristiano it's a place with no Christians, y no pasa nada, if nothing happens, quiere decir que no estamos revelando el poder del Espíritu Santo en that nosotros. means we're not revealing the power of the Holy Spirit. Escucha, y América por mucho, la iglesia en América no ha tomado esto en serio. And for many years, the Church of America has not taken this seriously. ¿Eso qué ha pasado? So what has happened? Que ahora América no es una nación cristiana no más. Now, America is not a Christian nation only. So, ahora nosotros queremos tomar para atrás lo que era de nosotros y se nos está haciendo difícil. Now we want to take what was taken away from us, but it's too hard now Porque no hemos reflejado because we haven't reflected el poder del Espíritu Santo en nosotros. the power of the Holy Spirit in us. Para un tiempo como este, For such a time as this, más que nunca necesitamos el poder del Espíritu Santo more than ever, we need the power of the Holy Spirit en nuestras vidas, in our lives, hogares, homes, iglesia, churches, comunidad y nación. communities, and nations. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. We need the power of the Holy Spirit. Necesitamos esa experiencia We need that experience. que sea parte de nuestra vida. We need it to be part of our lives. Escucha esto, y esto es bien crucial. This is crucial. Listen to this. Si el Espíritu Santo no hubiera llegado a la tierra, If the Holy Spirit would have never came to earth, hoy no estuviéramos aquí. we wouldn't be here today. Y es uno de los días que menos se celebra And it's one of those days that is least y celebrated que menos le damos importancia a veces. and that people give the least importance Para to. Navidad estamos un mes preparándonos para Navidad. For Christmas, we're preparing ahead 1 month ahead of time. Para la Easter estamos
todo un mes preparándonos para Easter. For Easter, we're preparing a month ahead. Para Pentecostés no nos preparamos más que el domingo que el pastor predique y ya nos fuimos. For Pentecost, we don't prepare ourselves. We just go to church and show up. on Escucha, that pero day. si Pentecostés no hubiera llegado, si el Espíritu Santo no hubiera llegado 2000 años atrás, tú y yo no estuviéramos aquí en el día de hoy. But if the Holy Spirit would have never gotten here, we would not be here today. Porque el Espíritu Santo estableció lo que hoy llamamos la iglesia de Jesucristo. Because the Holy Spirit established what we call today, what we know today, the Church of Jesus Christ. Su cuerpo. His body. Y lo que le da vida a este cuerpo And everything that gives life to this body es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. El Espíritu Santo es el que le da vida a la iglesia. The Holy Spirit is the one that gives life to the church. So, si el Espíritu Santo no hubiera llegado So if the Holy Spirit would have never come 2000 años atrás, 2,000 years ago, el sacrificio de Jesús Jesus' sacrifice hubiera quedado ahí. would have stayed there. ¿Quién lo iba a proclamar? Who is going to proclaim him? ¿Quién iba a proclamar que Él resucitó? Who is going to proclaim that he resurrected? Si no había un poder, If there was no power, si no había una experiencia que los llevara y un estilo de vida que los llevara al final del mundo a predicar este evangelio. if there was no lifestyle, no experiences that would lead them to preach the gospel of Jesus Christ. ¿Por qué un tiempo como este Pentecostés? So why Pentecost for such a time as this? Primero, creo yo, First, porque Pentecostés because Pentecost es poder. is power. Escúchalo otra vez. Listen again. Pentecostés Pentecost es poder. is power. Escucha, poder es algo Power is something que nadie puede negar. that no one can deny. Y como único se prueba ese poder es enseñándolo. And the only way you test that power is by teaching it. Una persona con un machine gun aquí ahora mismo, A person with a what? el machine gun, con una A gun ametralladora, on a, yeah. ninguno aquí le va a decir, tú no tienes control de nosotros. No one here is going to say, you have no control of us. Ninguno aquí se le va a hacer frente a ese hombre. No one's going to defy that man. Él va a tener el control de nosotros, el poder He's going sobre to have the nosotros. power Porque él va a tener el poder. because he's holding that power. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit es poder. is power. Es poder de Dios. Is power of God. Y la iglesia, hemos ya mucho tiempo, And for a long time, our church, the church, por mucho tiempo está tratando con programas, for a long time they've tried programs, está tratando tecnologías. technology, Y los resultados no han sido tan positivos. and the results have not been positive. ¿Por qué? Why? Porque no tenemos, el poder no lo estamos usando. Because we're not using the power. Cuando vemos un enfermo, When we see a sick person, sí, cuando tú usas el poder when you use power y tú sabes que tienes poder, and you know you have power, tú siempre lo vas a usar. you're always going to use it. Y más lo vas a usar en situaciones difíciles. And you're going to use it the most during difficult situations. Si tú estás en peligro If you're in danger y tú tienes una pistola, and you have a gun, tú no la vas a dejar en el bolsillo. you're not going to leave it in your pocket. Tú la vas a sacar. You're going to take it out. Tú quieres en el momento difícil que la otra persona sepa que tú tienes poder. During a difficult situation, you want the other person to know you have power. So, mira cómo este poder se enseña. So look at the way this power is Se taught. enseña también en situaciones difíciles. Oh, it's shown in the difficult situations. Cuando tú ves un enfermo When you see a sick person, que ya la medicina lo ha desechado, and you know that medicine has nothing else that they can do for that como tú person. tienes poder When you have power, y tú sabes que tú tienes un estilo de vida que es el estilo de vida del Espíritu Santo, and you know that you have the lifestyle of the Holy Spirit, entonces tú le dices a ese enfermo, then you tell that sick person, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, eres sano. you are healed. No lo hacemos We don't do it porque no creemos que tenemos poder. because we don't believe we have the power. Porque si creyéramos que tuviéramos el poder, Because if we believed we had power, lo haríamos. we would do it. Cuando vienes un oprimido, When you see someone oppressed, le diría a esa persona, you would tell the person, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, eres libre. you are free. Cuando se levante la persecución, When persecution rises, porque se está levantando, hermanos, because it is rising, y se está levantando sutilmente, very subtle, se está levantando.
but it's rising. Cuando abramos nuestros ojos, When we open up our eyes, muchas iglesias van a ser cerradas. many churches will be closed. Muchos pastores van a ir a la cárcel. Many pastors will go to jail, Y va a ser sutil. and it's going to be very subtle. La nueva generación que se está levantando The new generation that is being brought up no cree en Dios. does not believe God. Si tú no lo crees, pregúntale a tus hijos que están en la escuela. If you don't believe me, ask your kids that go to school. Ya en middle school, Already in middle school, ya los chicos debaten con cualquiera de que Dios no existe. those kids debate anyone. They think God does not exist. Eso van a ser nuestros próximos líderes de esta nación. And those are going to be the future leaders of this nation. Pero cuando venga la persecución, But when persecution si comes, tú tienes ese poder, if you have that power, vas a decir como dijo Policarpo. you're going to say what Polycarpus said. Él dijo, en lo que he vivido de vida, He said, in the days that I've lived, él lo único que ha hecho the only thing I've done, es bien a mi vida. the only thing he's done is good. ¿Cómo voy a negarle ahora? How am I going to deny him now? ¿Cómo ese poder está en una iglesia? How that power is in church. Es una iglesia que ora, Is a church that prays, una iglesia que busca su rostro is a church that seeks his face más que sus beneficios. more than his benefits. Lo que pasa es que se nos han enseñado a nosotros The thing is that they've taught us que a buscar los beneficios de Dios how to seek for the benefits of God y no el rostro de Dios. and not see how to seek his face. Cuando yo busco su rostro, When I seek his face, yo veo mis imperfecciones I see my y imperfections. su santidad. In his holiness, Entonces empiezo yo a empezar a sacar todo lo que a Él no le agrada para yo parecerme y ser como Él. his holiness makes me want to desire to take everything out that does not please him and be Escucha. more like him. Cuando yo hacía algo malo When I did something wrong y yo iba llegando a casa, and I was getting home, yo no le miraba la cara a papi ni a mami. I never looked at my mom's and dad's Más si face. yo sabía que ya ellos sabían lo que yo había hecho. And even more if I knew that they already knew what I did. Yo le miraba a las más, yo miraba para otro lado menos la cara de ellos. I would look everywhere else but never their face. I would So never look at them. se nos ha enseñado a nosotros a buscar los beneficios de Dios. So we've been taught how to seek for the benefits of God. Y son buenos, hermanos. And they're good. Pero lo más que debemos buscar es el rostro de Dios. But what we need to look for the most is his face. Seek his Porque face. el rostro de Dios, Because the face of God, vamos a ver su pureza, when we look at his face, we're going to see his su purity, santidad. his Y holiness. nosotros eso nos va a transformar a nosotros And that will transform us en hombres y mujeres into men and women que vamos a transformar este mundo. that will transform this world. Lo vamos a transformar en el nombre de We're going to Jesús. transform them in the name of Jesus. Pero para eso But for that, tenemos que buscar su rostro. we have to seek his face. Ya hemos tratado muchas cosas We've tried many things, y la iglesia sigue para atrás. and the church is regressing. Hemos buscado muchas cosas We've looked for many things, y el enemigo sigue tomando más y más y más de nuestra nación. but the enemy keeps taking more and more and more from our nation. Tenemos que cambiar We have to change y buscar el rostro de Dios and seek the face of God y empezar a usar ese poder. and begin to use that power Que cuando haya un enfermo, so that when there's a sick person, decirle a ese enfermo en el nombre de Jesús, te levanta. we could tell them in the name of Jesus, rise. Cuando haya una necesidad, When there's a need, nosotros orar we could y pray poder ver la mano de Dios obrar en ese mismo and we'll momento. be able to see the hand of God work in that moment. Que cuando no haya dinero, So that when there's no money, el dinero aparezca y tú no sepas de dónde apareció. the money will appear and you don't even know where it came from. Que cuando no haya comida, So that when there's no food, que la comida aparezca y tú no sepas dónde apareció. the food might show up and you don't even know where the food came from. Escucha, mi padre levantaba iglesias Listen, my dad he would build churches. y en Puerto Rico no teníamos los cupones, no había nada. And in Puerto Rico, we did not have the welfare, stamps. food stamps. Pero yo me acuerdo a veces But I remember llegar a casa
sometimes coming home por la noche después de un culto. at night after a service, Y en el balcón, está el balcón lleno de bolsas. and out on the porch I would see a bunch of bags Y había una nota que decía, José Ángel, with a note that would say, Jose Angel, sentí en el corazón traerte esta compra para ti y los chicos. I Dios te felt in my bendiga. heart to bring these groceries to you and your family. ¿Quién hacía eso? Who would do that? Dios. God. Él sabía la necesidad. He knew the need. Pero yo me acuerdo ver a mi padre But I also remember seeing my father, orar 3 y 4 horas diarias. seeing him pray 3 and 4 hours a day. Nunca faltó nada en nuestro hogar. There was never a time when we lacked something. Ese es el poder de Dios. That is the power of God. Y escucha, cuando el poder de Dios se manifiesta, And when the power of God is manifested, ahí es cuando la gente va a empezar a convertirse. that's when the people are going to start converting Porque to la gente God. está ya cansada Because people are tired de que la iglesia es igual que el mundo. of seeing the church being the same as the world. Cuando el mundo vea, When the world sees, imagínate tú en el Brandon Mall, imagine the Brandon Mall, tú ahí un paralítico lo levanta, you praying for a el handicap. handicapped person and they are able to walk. ¿Qué va a pasar? What's going to happen? Te van a seguir. They're going to follow you. ¿Y dónde tú los vas a traer? And where are you going to bring them? A MCR. To MCR. Te imagínate en la escuela. Imagine yourself at school. Que los otros días oímos de una escuela de demonios manifestándose en la escuela. En una escuela un demonio manifestándose. The other days we heard of a demon being manifested at a school. Imagínate uno de estos muchachos de aquí de la iglesia. Imagine one of our youth Que from our un demonio church. así se manifieste. And they're at school and one demon like that will Y be digan, párese todo el manifesting. mundo. And everybody sees you saying, I got this. Tú sabes, por eso fue que David no tenía la experiencia que tú y yo podemos tener hoy. You know, David, he didn't have the experience that you and I could have today. Pero tenía a Dios. But he had God. Y un día cuando vio un gigante, And one day when he saw a giant, le dijo a todo el mundo, he told everybody, I got this. Don't worry I about got it. this. Y todo el mundo, cállate. And everybody was quiet, Si quiet. tú eres más pequeño aquí, You're the smallest one here. tú eres más ignorante de aquí. You're the most ignorant Tú one ni here. sabes lo que es una lanza. You don't even know what that is. Pero David dijo, es verdad, But David said, it's true. pero yo sé algo que ustedes no saben. But I know something you don't know. Yo he visto el poder de Dios manifestado. I've seen the power of God being manifested. Y eso es lo que necesita este mundo. And that's what this world needs. El poder de Dios The power of God manifestado. manifested. Ya ellos están cansados They're tired. de lo mismo. They're tired of the same thing. Ellos necesitan el poder de Dios manifestado. They need the power of God being manifested. ¿Por qué como un tiempo como este? Why, for such a time as this? El Espíritu Santo. Why do we need the Holy Spirit? Nuestra nación Our nation está en crisis. is in crisis. ¿Cuántos creen conmigo eso? Nuestra nación está en crisis Our nation is under crisis. moral, Moral, espiritual y emocional. spiritual, and emotional crisis. Los fundamentos de nuestra nación están siendo removidos. The foundations of our nations are being removed. Cuando más baja está la moral en nuestra nación es en el día de hoy. Today is when our morals are at the lowest. Y la razón de esto And the reason for this is se muestra it's en demonstrated nuestra crisis espiritual. in our spiritual crisis. Nuestra crisis espiritual Our spiritual crisis ha traído una crisis de moral. has brought a moral crisis. Si la espiritualidad tuya o de las iglesias o de la nación baja, If your spirituality or the church's spirituality or the nation's spirituality is low, entonces otra cosa va a subir. then something else is going to rise, Y es la carne, and it's the flesh, los deseos de la carne, the works of the flesh, the los apetitos de la desires, carne. the desires of the flesh. Y eso es lo que está, esa es la crisis que tenemos ahora mismo. And that's the crisis we have right now. Cada vez que oímos en las noticias cómo personas salen a la calle y matan varias personas, Every time we hear in the news how someone goes out and shoots
tons of people. El diagnóstico que se le da The diagnosis that we give es emocional. is emotional. El pobre chico Poor guy. estaba depresivo He was depressed por donde nació, where he was born. porque estaba en un hogar dividido. He was born in a house that was divided, home divided. Cada vez lo oímos, hermanos. We hear it all the time. Cada vez estamos viendo estos casos. We see it more and more. Y cada vez son gente más joven también, And every time the people that are going through this are younger and younger and younger. que están haciendo estas cosas. They're doing these things. So, hay una crisis But there's a crisis en nuestra nación. in our nation. Pero la iglesia tiene el Espíritu Santo. But the church has the Holy Spirit. Y parte de esta crisis And part of this crisis en nuestra nación is in our nation es culpa nuestra. is our fault. Nadie dijo amén ahora. ¿Eh? Parte de esta crisis Part of this crisis en nuestra nación in our nation es culpa de nosotros, is because of us, our fault, la iglesia. the church. ¿Cómo es que Pablo, How is it that Paul, con 12 hombres, with 12 men, trastorna, porque la Biblia dice así, que trastornaron, revolucionaron, they revolutionized la ciudad? the city? La segunda ciudad más grande de Roma, ellos la revolucionan. The second largest city in Rome, they made a revolution. En una ciudad donde la prostitución era número 1. In a city where prostitution was number 1, Porque ese templo de la diosa Diana, lo que habían eran prostitutas ahí. because that temple they had of the goddess Diana, it was so full of prostitutes. Corrupción, había corrupción. There was corruption. Era una ciudad, la moral, lo más bajo que había. It was a city that the moral values were on the floor. Más que nuestra nación, porque nunca habían oído a Jesús. Worse than our nations because they had never heard of Jesus. Espiritualmente estaban en el suelo. Spiritually, they were on the floor. Y emocionalmente, no sabemos porque no sabemos las noticias, pero cuando tú moral y espiritualmente estás mal, emocional también vas a estar mal. And we don't really know how they were emotionally, but we know that when you're spiritually wrong, and you're also emotionally wrong. Pero cuando Pablo llega a esa ciudad, But when Paul arrives to this city con el Espíritu Santo, with the Holy Spirit, con el poder del Espíritu with the Santo, power of the Holy Spirit, esa ciudad se revolucionó. that city had a revolution. ¿Qué vamos a hacer nosotros? What are we going to do? Porque esa crisis que está en la nación Because this crisis that's in the nation está en nuestros hogares. is also in our homes. Esa crisis que está en nuestra nación That crisis in our nation está en nuestra iglesia. is in our church. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? ¿Cómo vamos a confrontar esta crisis How are we going to confront this que crisis está destruyendo nuestra nación, that's destroying our nation, que está destruyendo nuestros that's hogares, destroying our homes, nuestras our iglesias? churches? Como único podemos confrontar esto The only way we can confront this es con el poder del Espíritu Santo. is with the power of the Holy Spirit. Es como único. Is the only way. No hay otra forma, hermanos. There's no other way. No hay otra fórmula. There's not another formula. Escucha, hubo un rey Listen, there was a king que cuando ya no sentía el Espíritu Santo, that when he no longer felt the Holy Spirit, fue una bruja. he went to a witch. Saúl, léete la Biblia. Que Saul, me están mirando todo el mundo como que tú estás diciendo, pastor. read the Bible, it's there. La Biblia es el mejor libro para vivir, para leer. The Bible is the best book to read. Ahí hay de todo. There's everything. Acción, de todo. Action, everything. Lo que tú quieras, ahí está en la Biblia. Whatever you want is in the Bible. Novelas y todo eso. Even soap operas. Es más, historias mejores que cualquier novela de aquí de Estados Unidos. And you know there's better stories than any other soap opera here in the United States. ¿Okay? So ese hombre cuando ya no sintió el poder de Dios, So this man, when he no longer felt the Spirit of God, fue a una bruja. he went to a witch. Y la bruja le tuvo que decir a él lo que el Espíritu Santo le hubiera dicho. And the witch had to tell him what the Holy Spirit would have said. Vas a morir. You're going to die.
Porque cuando tú no tienes el poder de Dios, Because when you don't have the Holy Spirit, vas a buscar otra forma para que ese poder pueda ser manifestado. you're going to find another way so that that power is manifested. Hubieron los hijos de Aarón. There were Aaron's kids. Cuando no pudieron hacer el fuego, When they couldn't make fire, ellos lo hicieron. they did it. Porque cuando tú no tienes lo que Dios te da, tú vas a tratar de hacer otras cosas. Because when you don't have what God can give you, you're going to try doing it another way. Y por eso es que estamos donde estamos en el And día de that's hoy. why we are where we are today. Lo que tenemos que hacer What we have to do es arrepentirnos is repent. de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Repent from what we did and what we have not done. Porque las dos son pecados. Because both are sins. No hacer lo que debes hacer es pecado. Not doing what you're supposed to do is a sin. Y hacer lo que es malo también es pecado. And doing what's wrong is also a sin. So tenemos que entonces reflejar. So we have to reflect. O sea, una vez cuando la nación de Israel volvió otra vez a reconstruir a Judá, Once the nation of Israel was able to reconstruct Judah, y Esdras empezó a leerle cómo ellos tenían que vivir. and the prophet Esdras. Ezra started reading to them how they had to El live, Espíritu Santo cayó de una forma tremenda entre ellos. Empezaron a llorar. the Holy Spirit came down and they started to cry. Y empezaron a llorar y a decir, eso es lo que quiere Dios. Empezaron a arrepentirse. And they started to repent and they started to cry. Y Dios trajo un avivamiento a ese lugar. And God brought a revival in that place. Dios quiere sanar nuestra nación. God wants to heal our nation. Dios quiere sanar la iglesia. God wants to heal the church. Dios quiere sanar nuestros hogares. God wants to heal our homes. Pero tenemos que pedirle a Dios y arrepentirnos y decirle a Dios, queremos que tú seas el centro de nuestra vida. But we have to ask God and repent and say, we want you to be the center of our lives. Necesitamos ese poder. We need that power. Yo quiero que ese poder sea el estilo mío de vida. I want that power to be my lifestyle. Que donde quiera que yo vaya, That wherever I go, ese poder se pueda manifestar. that power can be manifested. Escucha, y te voy a decir algo. I'm going to tell you, Ese poder no es para que tú tengas más fuerza. that power is not for you to have more strength. Ese poder no es para que tú te creas más que otros. That's not for you to think that you're better than others. Ese poder lo único que hace es glorificar a Jesús. That power only glorifies the Ese poder, Lord. mientras más manifiesta en ti, más glorifica a Jesús. The more it's manifested in you, the more it glorifies God. Ese es el poder que nosotros necesitamos. That's the power we need. Un poder que transforme. A power that can transform. Un poder que cambie. A power that can change. Y lo estamos viendo. And we see it. Estamos viendo cómo Dios ha transformado personas We este see año. how God has transformed people this year. Pero no es nada, hermano. But that's nothing. Estamos viendo una escala muy pequeña. We are seeing at a very small scale. Tenemos que buscar la escala grande. We have to seek for the high scale. Que cuando Dios te transforma a ti, That when God transforms tú you, no te quedes aquí sentado. you just won't stay here seated. Tú tienes que empezar a hablarles a otros lo You que have Dios to. ha hecho por ti. You have to start talking, speaking to others about what God has done for you. ¿Cómo otros van a saber que ya tú tan limpio y tan lindo que te ves, pero ellos no saben quién tú eras hace 3 o 4 o 5 semanas atrás? How is everybody going to know? They see you now looking clean and looking nice, but how are they going to know who you were a couple years ago? Tú tienes que decirle, You have to tell them. el poder de Dios The power of God transformó mi vida. transformed my life. Yo no era esto, I wasn't this. es Dios que hizo esto. It's God who did it. Tenemos que hacerlo. We have to do it. Y si tú tienes el poder de Dios, And if you have the power of God, lo vas a hacer. you're going to do it. Escucha en Joel, In the book of Joel, lo que pasó ese día, what happened that day, el profeta Joel ya lo había profetizado. the prophet Joel had already prophesied. Y él dijo en Joel, el profeta de Joel había dicho en 2:28-32, And the book of Joel, chapter 2, verses 28 through 32, él profetizó eso. he had prophesied that. Judá estaba en crisis. Judah was in crisis. Si tú lees la historia, cuando Joel empezó a profetizar, Judá estaba en crisis. And if you read the history, when Joel started prophesying this, Judah was under a crisis. Lo primero que Joel le dice es, viene un castigo tan tremendo para la ciudad de ustedes que ustedes nunca lo han visto.
Joel first says a punishment is coming so bad, something you guys have never seen before. Es lo primero, cuando tú ves el capítulo, le dice la langosta, lo que la langosta no se comió, se lo comió el orión. Es algo desastroso que nunca se había visto en la historia del mundo. He tells them that there's going to be something that is going to be a disaster, something never seen in history. Pero mientras sigue el libro, él empieza a decir, pero si ustedes se arrepienten But when you keep reading the book, he tells them, but if you repent y buscan a Dios, and seek God, Dios los va a escuchar. God will hear you Y Dios va a hacer algo con ustedes. and God will do something with you. Y ahí cuando entonces él le dice entonces en el 28 And that's when he says in chapter 28 hasta el 32, until 32, le dice entonces después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero algunos que estén en el monte de Sión en Jerusalén escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Then after doing all those things, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams, and your young men will see visions. In those days I will pour out my spirit even on servants, men and women alike, and I will cause wonders in the heavens and on earth, blood and fire and columns of smoke. The sun will become dark, and the moon will turn blood red before that great and terrible day of the Lord arrives. But everyone who calls on the name of the Lord will be saved, for some on Mount Zion in Jerusalem will escape, just as the Lord has said. These will be among the survivors whom the Lord has called. La primera parte de esta profecía se cumplió. The first part of this prophecy has already been fulfilled. El Espíritu Santo llegó The Holy Spirit arrived, y es para todo el mundo, hermanos. and it's for everyone. Es para niños, It's for es kids. para viejos, It's for older es people. para jóvenes, It's for the es young. para esclavos, It's for es slaves. para libres. It's for free. Lo único que dice aquí, The only thing that it que el says que invocare el nombre de Jesús, is for those who will call upon his name. esos serán salvos. Those will be saved. ¿Por qué? Why? Porque viene un día que le llaman el día de Jehová. Because a day is coming that is called the day of Jehovah. Y ese día está más cerca que nunca. And that day is closer than ever before. Cuando la luna va a aparecer como sangre. When the blood might look like it's blood red. Cuando la luna. When The the moon. Ya este año creo que hemos tenido 4. This year we've had like 4. Cuando el sol se va a oscurecer, When the sun will turn dark, become dark. entonces el día de Jehová va a llegar. And then the day of Jehovah will come. Pero todo el que invocare su nombre, But anyone who calls upon his name, ese día no lo va a ver, that day they won't see it, porque va a estar en los cielos con él. because you will be in heaven with him. So ya la primera parte de esta profecía se cumplió So the first part of this prophecy is fulfilled. en el día de Pentecostés. It was fulfilled on the day of Pentecost. Hay otra parte There's another part que todavía no se ha cumplido. that hasn't been fulfilled yet. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo con nosotros. That's why we need the Holy Spirit with us. La Biblia dice The Bible says que si estos días no sean acortados, that if these days are shortened, hasta los escogidos even the chosen ones van a ser engañados. will be deceived. ¿Qué nos va a ayudar a nosotros a seguir adelante? And what's going to help us to move forward? El poder del Espíritu Santo. The power of the Holy Spirit. Sin ese poder, Without that power, no vamos a poder llegar a la meta final. we're not going to be able to reach our final goal. Ese fue el poder That was the power que permitía a los cristianos morir por Cristo. that allowed Christians to die for Christ. A Policarpo lo quemaron. They burned Polycarpus. En ese tiempo los amarraban Back in the day, they would tie them up y le echaban brea. and they will pour hot asphalt.
Él dijo, He said, no me amarren, por favor. do not tie me up. Y le dijeron, ¿cómo te vas a aguantar? And they said, how are you going to hold this? El Espíritu Santo que yo tengo me va a aguantar. He me, Yo te prometo, I promise, no me amarres. do not tie me up. El Espíritu Santo que yo tengo The Holy Spirit that I have no me va a dejar will not correr. leave me, will not let me run. Y yo creo que pasó como pasó con Esteban. And I think that the same thing that happened with Stephen happened with him. Policarpo vio los cielos abiertos He saw the heavens open y vio a su amado Jesucristo esperándolo en el cielo. and his beloved Jesus waiting for him in heaven. ¿Cómo él iba a escapar de ese lugar? How was he going to escape that Si lo que le place esperaba en el cielo era mejor. if what was waiting for him in heaven was way better? Pero para eso But for that, hay que tener el poder del Espíritu Santo. we have to have the power of the Spirit. Vamos a estar de pies. Please let's stand.